El entendimiento del mundo interior de los niños es fundamental para acompañarlos emocionalmente durante su educación. Por eso, hoy vamos a hablar de los miedos infantiles. Es muy común que escuchemos a personas aplaudiendo frases como: tienes que vivir sin miedo. El miedo es nuestro peor enemigo, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿será posible vivir sin miedo? El miedo es una de las emociones más fundamentales porque tienen que ver mucho con la supervivencia, y eso viene de tiempos atrás. Esta actitud que nosotros tomamos para tomar distancia de algo de lo cual no nos sentimos preparados aún de afrontar. Si yo quiero cuidar algo que me importa, si veo que hay algo que amenaza ese cuidado, probablemente si no me siento listo, como suele pasar en el caso de los niños porque son muy pequeñitos, me voy a sentir amenazado y con miedo de perderlo. Cuando nos hablan de miedo, los niños están hablándonos también de algo que atesoran tanto y que valoran tanto que no quieren que se vaya. Hoy día vamos a hablar de esos miedos más comunes durante la primera infancia y qué nos quieren comunicar y qué podemos hacer también para acompañar ese proceso. ¿Por qué es importante acompañar ese proceso? John Gottman es un psicólogo que ha estudiado las distintas asunciones que pueden tener los padres respecto a las emociones de sus hijos, así como también a la paternidad. Y él encontró en una investigación que los niños que habían recibido mayor apoyo emocional de sus padres habían tenido un mejor desarrollo en habilidades sociales que los niños que habían sido ignorados por sus padres a nivel emocional y que sus emociones se habían visto opacadas y apagadas. Por eso es que hoy voy a compartir con ustedes cuáles son esos miedos más comunes. Monstruos, fantasmas, brujas, son personajes que acompañan mucho la literatura infantil, ¿cierto? Y también las películas, que son los personajes más comunes en las historias infantiles de fantasía. Estos personajes suelen estar siempre relacionados al poder dominar una situación. Cuando llega la bruja, es ella quien tiene poderes que puede controlar a las personas. Entonces, lo que sucede es que los niños suelen relacionar a estos personajes con la pérdida del poder. Ellos ya no se sienten capaces de controlar una situación ante seres tan mágicos y poderosos como lo son los fantasmas y las brujas. Entonces, si es este el problema que está detrás, ¿qué puedo hacer yo para que el niño se sienta mucho más seguro de adquirir poder frente a estos personajes? Podemos comenzar un juego de role-playing o de juego de roles en el cual iniciemos así. Érase una vez, y entonces el niño se ubica otra vez en la posición de una historia fantástica a las que está acostumbrado, pero el que domina la situación es este monstruo, este personaje, y es él quien debe enfrentarlo. De repente los papás le ayudan con una lluvia de ideas y después él se convierte en la bruja. ¿A qué cosas le tiene miedo la bruja? Para que también él pueda expresar y ver que la bruja también tiene sentimientos y que también puede tener miedo. Hacerle dibujar también de qué tamaño es su miedo le ayuda al niño a comprender mejor su emoción y a poder sentir que tiene cierto control en ella. Otro de los miedos que los niños suelen tener es el miedo a ser abandonados o a la separación de los seres que quieren. Por eso justamente es que los personajes de literatura suelen ser huérfanos o suelen ser personas que se perdieron en el bosque, y es eso lo que les atemoriza. Cuando aparece el miedo a despedirse, probablemente es porque el niño siente que esto puede implicar el que no vuelvas. Entonces es muy importante que siempre le reiteres que cada vez que te despides vas a volver con él, que refuerces los vínculos de cariño y de conexión y vinculación con él. También es muy importante que nunca amenaces con frases como: si te portas mal, la policía va a venir y te va a llevar. Si sigues así, te voy a dejar solo. O me voy a ir si es que te portas así. Es muy importante que no amenacemos al niño con el abandono. El miedo a la oscuridad. La oscuridad podría representar en muchas ocasiones esto desconocido que resulta tan inaccesible para el niño, que es misterioso. Entonces, en la oscuridad él no puede ver nada, por lo tanto todo es desconocido. Esta relación que existe entre la oscuridad y lo desconocido para el niño se puede trabajar de una manera muy divertida. Puedes contarle a tu hijo la historia que una vez escuchó Tomás de su abuelito.
Puedes sentarte con él en una alfombra y decirle que hoy vamos a contar un cuento usando nuestra imaginación. Y entonces te sientas con él y empiezas tú a contar el cuento, pero él tiene que permanecer con los ojos cerrados para que pueda ver toda la magia que existe detrás de este cuento. Entonces le empiezas a contar que una vez el abuelo de Tomás le contó a Tomás la magia de la noche y la importancia que tiene la noche y la oscuridad. Primero le contó que la luna no podía salir a saludar a los niños si es que el sol estaba ahí, porque cada uno tenía una función y un momento en el que les gustaba estar. A la luna le gustaba mucho brillar y solamente podía hacerlo cuando todo estaba oscuro. Entonces le preguntamos, ¿te gustaría ver a la luna que te saluda? La luna salía grande y brillante, de color blanco, blanco como el queso. Entonces resulta que habían unas estrellas a quienes les gustaba mucho bailar. Las estrellas bailaban con toda la luz dorada. ¿Te imaginas lo chistosas y lo graciosas que se deben ver las estrellas bailando? Entonces el niño puede imaginarse. Así vamos recreando varias situaciones que solo pueden pasar en la noche y en la oscuridad. Así podemos trabajar con las luciernas, que les gustaba salir a pasear de noche. Una vez que el niño tiene ya dentro de su mente estas imágenes visuales de lo divertido que puede ser la noche, probablemente cuando llegue la noche y tenga que estar frente a la oscuridad, se refugie en estos pensamientos y en estas imágenes visuales que ya formó junto contigo y se va a quedar dormido imaginándolas o simplemente va a empezar a crear muchas más y te las va a contar. Al día siguiente le puedes preguntar, ¿pudiste imaginarte otras cosas más? ¿Te imaginaste a las estrellas? De repente hasta sueña con ellas y te cuenta, como pasa en muchos casos. Otra cosa que puedes hacer es tratar de hacer juegos en la oscuridad, como encontrar un tesoro en medio de la noche. Entonces apagas las luces de la sala y le permites que tocando, solo con una luz de fondo, empiece a descubrir el tesoro. Lo que estamos haciendo con esto es que el niño encuentre disfrute en una situación, como es la oscuridad, que antes le causaba temor, ahora le cause diversión. Y bueno, algunas recomendaciones generales muy importantes. Nunca le digas que eso no tiene importancia, que eso no existe, que por qué hace tanto drama. Nunca disminuyas esta emoción porque para él sí significa algo y es importante y es parte de su proceso. Hay muchos niños que el tener miedo los avergüenza. Se sienten avergonzados de ser un niño miedoso y ahí va la tercera recomendación. La segunda era, escucha más allá del miedo que otras emociones pueden venir con ella. La tercera es que nunca avergüences a un niño por tener miedo. Yo soy Lucero Cruz, psicóloga infantil, y espero que este video te haya ayudado a comprender mejor el proceso por el cual los niños atraviesan respecto a sus miedos y podamos manejarlo de una manera respetuosa y amorosa. Sobre todo, recuerda que con una emoción podemos descubrir otra, que con el miedo también viene consigo la valentía y que esto ayuda mucho al sentido de autonomía de tu pequeño. Si tienes alguna duda extra, me puedes escribir al inbox que yo estoy realizando asesorías virtuales personalizadas y puedes escuchar qué sucede con tu pequeño y acompañar este proceso. Nos vemos en un próximo video y gracias por tu tiempo. Chao.